desde Boxes. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes. Hoy estamos aquí todos los presentes posibles para hablar de Las Vegas y de la última cita del calendario que llega ya este próximo fin de semana, como es el Gran Premio de Abu Dhabi. Al otro lado de la línea hoy se encuentra José. Buenas, José, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues vamos a ver cómo ha ido este Gran Premio al que tantas ganas le teníamos. Y también está por aquí Juan. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas a todos y a todas. Pues sí, yo creo que tuvimos la cara y la cruz, ¿no? En el mismo Gran Premio, ahora lo hablaremos. Y el que no está es Dani, que otra vez al final no ha podido estar porque temas de trabajo, a ver si está para cerrar la temporada la semana que viene. El caso es que vamos a hacer una pequeña parada para poner una promo y ya empezamos directamente con Las Vegas porque no hay mucha noticia que contar en el episodio de hoy. ¿Te gusta el cine de acción? ¿Disfrutas con las películas de los años 80, 90? ¿Eres fan de Van Damme, de Willis, Stallone, Schwarzenegger, Seagal y muchos más héroes de acción? Pues no te pierdas Espartanos del Cine en Spotify. El cine de acción que ya no se hace. Empezamos con un Gran Premio de Las Vegas que la verdad el comienzo de fin de semana no fue muy esperanzador porque los primeros libres a los 10 minutos se pararon y finalmente se cancelaron después de una bandera roja, y es que al paso de, creo que primero fue Ocon o Carlos Sainz, no sé exactamente cómo fue la secuencia de los hechos, pero levantaron una alcantarilla y el más perjudicado fue Carlos, que se comió de lleno la alcantarilla y le destrozó el coche por lo más alto. O sea, aparentemente tú lo ves y dices, aquí no hay nada, pero internamente le reventó el motor, le reventó el chasis, dos de las partes más fundamentales del coche y además las más costosas, ¿no? Y claro, cuando se levanta una alcantarilla, evidentemente alerta, y eso hizo que se cancelara finalmente los libres 1 y que los libres 2 del viernes se aplazaran unas cuantas horas, a tal punto que creo que en Las Vegas, cuando se iniciaron los entrenamientos, que eran las 2 y pico de la mañana, una cosa así. Aquí en España creo que eran las 11:30, una cosa así, cuando empezaron los entrenamientos. Y lo más curioso de todo es que justito antes de que empezara la acción esos libres 2, en Las Vegas, las autoridades policiales estaban desalojando las gradas, ¿no? Con lo cual se dio esa disyuntiva de pasa lo de los primeros libres, se retrasan los segundos libres y justo cuando van a comenzar los segundos libres, la policía empieza a desalojar las gradas, ¿no? Con lo cual la imagen de ese primer día era poco más que funeraria, ¿no? O sea, prácticamente ni 10 minutos de acción. En Libres 1, en Libres 2 se retrasan, al final se hacen. Es cierto que también se extendieron 90 minutos, de los 60 reglamentarios se extendieron a 90 minutos, pero juntado al tema de las gradas, pues no fue una gran imagen, ¿no? Porque, bueno, esto de las alcantarillas que se levanten no es la primera vez que pasa, ya ha pasado en otros escenarios, como por ejemplo Baku, así como más reciente, pero también en circuitos permanentes ya hemos tenido movidas con alcantarillado, por ejemplo Haas en Malasia, pero bueno, aquí los más perjudicados fueron los aficionados y después Carlos Sainz, que claro, como le destrozó el coche y ya a estas alturas de temporada van con las piezas justas, eso hacía que va a tener que penalizar para estrenar nuevos elementos de la unidad de potencia, ¿no? Intentaron ahí a ver si por reglamento, mira que este es un caso de fuerza mayor, que fue por un problema claramente del circuito, que no se hicieron bien las cosas, no se sellaron bien las alcantarillas o lo que sea, y al final los comisarios dijeron, mira, es que en el reglamento no nos abren, no hay oportunidad a
a no ponerte la penalización, te la tienes que comer con patatas, que a mí eso también dices, o sea, lo que pasó hace años en Spa, que sacaron de la manga una cláusula del reglamento deportivo de la FIA para poder parar el tiempo y no sé qué, y si hay que mover lo que haya que mover, se cambia la regla, pero en cambio para esto, que yo creo que más evidente no podía ser, que fue algo ajeno a Ferrari y a Carlos completamente, pues al final Carlos se acabó comiendo la sanción de 10 posiciones por estrenar elementos de potencia. Y después, en cuanto a los aficionados, pues como ya sabes cómo funciona Estados Unidos, va a haber una demanda del copón. Y yo imagino que espero que les metan un paquete a los organizadores del copón, porque ya sé que son las 2 de la mañana, que hay que cumplir un horario con los trabajadores y todo lo que tú quieras, pero la compensación que ofreció la organización no puede ser $200 a gastar, un cupón de $200 a gastar en las instalaciones del circuito, en plan de compensación. Sí, porque si fueran $200, o sea, que le Sí. subieran... No, es que ni... O sea, Es que había ¿cuánto gente valdría la entrada? No sé, ¿Cuánto? no, desde luego el cupón no cubre ninguna grada del circuito, porque aquí el precio de Las Vegas era desorbitado. O sea que, vamos, una risa, y espero que les caiga un paquete y que acaben apoquinando, porque ya digo, o sea... Sí, es que lo de daños y perjuicios, o sea, es logiquísimo. Yo soy Ferrari y también pediría daños y perjuicios, porque, Totalmente. o sea, entiendo que a lo mejor no haya un resquicio para sancionarlo. A Ferrari Puedo seguro, entenderlo. a Puedo Ferrari entenderlo. seguro También que las piezas monetariamente, el seguro, o sea, si a Haas le pagaron lo que le pasó a Grosjean en Malasia, aquí con más razón a Ferrari le van a dar los millones de euros que le ha costado el destrozo, eso lo tengo claro. Ahora, deportivamente, Carlos ha comido la sanción. Claro, el daño deportivo ya no es reparable. Pero es que en Estados Unidos hasta probablemente podrían... Vamos, yo tengo visto juicios, bueno, en la tele. Sí, Que vete tú a saber si son realidad o no, pero vaya, o sea, como piden daños y perjuicios por cosas extrañísimas, pues hasta me lo podría creer. Y el caso de lo del público me parece inaudito, o sea, de verdad, es que me parece que no tiene ningún tipo de lógica el haber desalojado, es que además en este Gran Premio, o sea... Totalmente. Sí. Después de haberlo vendido como lo vendieron, correrlo de noche porque han querido... Las imágenes eran muy tristes, o sea, los coches pasando y las gradas vacías. Ellos escriben que, claro, que la gente de seguridad y toda esta movida pues tiene un horario que no se puede, o sea, tú tienes un horario laboral de 8 horas y no te puedes hacer 13, 14 o lo que sea, pero no sé, o sea... Sí, pero tampoco puedes echar a la gente con una entrada válida. Ya, o sea, no sé, yo creo que hay posibilidades de gestionar todo esto, ¿no? O sea, es que... Desde luego una manera de ella, o sea, desalojar el circuito justo cuando va a empezar la sesión por la cual la gente ha pagado para ver eso, es que es un poco malo, ¿no? Y lo que hablábamos, creo que fue antes de ponernos a grabar la semana pasada, pero lo que os decía yo, del ruido, la gente durmiendo. Imaginaos ya no a las 12 de la noche, sino a las tantísimas de la madrugada, cuando ya ni siquiera hay público. No sé, me parece surrealista todo lo que ocurrió. O sea, por eso al principio decía lo de la cara y la cruz, ¿no? O sea, esto clarísimamente Además, creo fue que la cruz. Por lo que he leído, desde Libres 1 a Libres 2, o sea, entre sesión y sesión que había, se abrían las carreteras para que pasara la gente, no como en otros circuitos urbanos, donde en el momento que se inicia el Gran Premio cierran y eso dura hasta que acaba la carrera, salvo excepciones, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Mónaco, entre sesión y sesión se abre para que pase. Pues aquí pasaba lo mismo, entre sesión y sesión abrían para que pasara la gente por las calles, por lo que tengo entendido. Que lo que abrían no eran las calles del propio circuito, ¿no? Eran las calles paralelas, digamos. Sí, creo que o sea, sí, algo así era. Sí. Al menos eso tengo yo entendido. O sea, lo que es el strip, la mitad era circuito, la otra mitad era... o sea, no formaba parte del circuito. Eso estaba cortado
durante las horas de sesión, digamos. Entiendo que por seguridad, por logística, porque será movimiento de personal de seguridad arriba y abajo, y también porque si hay un accidente pueden saltar piezas o lo que sea a la vía pública. Y eso es lo que estaba cerrado, pero no han rodado coches de calle por el circuito mientras ha sido circuito, que yo sepa. Bueno, y los que han rodado han dejado un buen reguero de aceite en la pista. Ah, bueno, sí. En el Drivers Pero bueno, Parade, eso ¿no? ha sido también cosa de la organización. O sea, eran Sí. los coches del Drivers Parade, ¿no? Esto pasó el viernes, es cierto que a partir del viernes las cosas ya fueron un poco más normales, ¿no? La Sí, es solución que esto yo de las al- alcantarillas fue básicamente rellenarlas con cemento o lo que sea y a correr, básicamente. Y bueno, pero me hizo gracia, Emma, que cuando ya acabó el Gran Premio, entrevistaron a varios pilotos y, por ejemplo, a Hamilton, creo que le hicieron la misma pregunta más, pero a Hamilton le preguntaron que qué cambiaría del Gran Premio. Y dije que nada. Digo yo, joder, hubo, o sea, Verstappen, anda yo que no hay creo, cosas que cambiar, o sí, no, sea, o sea, creo que Verstappen fue el que se mostró más críticos ya desde antes incluso de llegar, ya le soltó una de palos Verstappen importante al Gran Premio. O sea, cada vez que le preguntaban era para decir, mira, el circuito no tiene nada especial. Ha pasado esto de los aficionados, ha pasado lo de Carlos Sainz, o sea, es que no dan pie con bola. O sea, Verstappen no se cortó este fin de semana en cuanto a las críticas con, con el Gran Premio en sí. Pero bueno, esto pasó el viernes, ya digo, el sábado todo volvió a la normalidad y vimos ya lo que puede ofrecer el Gran Premio de Las Vegas, que bueno, en cuanto a circuito, no sé cómo lo veis vosotros, pero yo creo que coincido con Verstappen que especial, el circuito en sí, sin tener en cuenta dónde está situado, pues especial, no tiene nada, francamente. Yo qué sé, no tiene, por ejemplo, Baku tiene la acción esta del castillo que se estrecha, ¿sabes? Algo que recuerdes o otros escenarios. Que ¿qué recuerdas de Las Vegas? Una recta que te aburres de tanta recta que es, pero no tiene ninguna curva que digas, "Buah, esta curva eh, es que si me apuras las lentas, pero no tampoco por el trazado, sino es que si me por la apuras, esfera. hasta Miami tiene alguna curva así, que tiene alguna miga que por ejemplo aquí en Las Vegas no tiene. Es que como circuito en sí es muy simplón. Que bueno, Pero yo, a ver, o sea, yo reconozco que carisma bien poquito tiene el circuito en ese, o sea, el trazado en ese sentido. Pero después la carrera a mí me resultó muy entretenida. Y vale, di tú que la mayoría de los adelantamientos eran por pura velocidad con esa recta súper larga, pero bueno, también vimos algún adelantamiento en frenada y yo qué sé, prefiero este circuito a Barcelona. Lo mismo Da que carreras yo. más entretenidas y A ver, sí, o llevamos sea, una, ¿eh? Didi. A ver, que solo llevamos una carrera, pueden pasar muchas cosas, pero sí que es verdad que al final la carrera no estuvo mal, fue entretenida. O sea, ahora mismo si me preguntan qué recuerdas de Las Vegas, recuerdo la cagada del jueves, de la alcantarilla, el problema con Carlos Sainz y el perjuicio que le causaron al público y a Ferrari y al propio Carlos y a Ocon, porque ahora mismo es la anécdota del fin de semana. Pero luego la carrera del domingo fue muy divertida, estuvo bastante bien. Y hubo varios pilotos que saliendo de atrás o que se quedaron atrás por lo que fuese y fueron capaces de recuperar posiciones. Es decir, no, ya digo, a mí, vale, el trazado no tendrá carisma, pero sí que tiene potencialidad para dar carreras entretenidas. Y eso ya es bastante, en esta sí, Fórmula sí, 1. sí, sí. Ya, de hecho, desde ya la clasificación dio lugar a una clasificación donde pasaron cosillas, ¿no? Porque, por ejemplo, los McLaren se quedaron en la Q1, que Eso desde fue de luego flipar. no es lo habitual para lo que es McLaren en esta segunda mitad de campeonato, ¿no? Y después también ver cómo los dos Williams se meten en Q3, siendo Albon sexto y Sargent séptimo, pues tampoco es muy habitual, ¿no?
Viendo la clasificación parecía que los Ferrari iban a tener una opción seria de volver a ganar, al igual que pasó en Singapur. Es cierto que Carlos, a pesar de que clasificó segundo, después tenía 10 posiciones de retraso por la sanción, pero Leclerc parecía bastante fuerte porque consiguió una pole con respecto a Verstappen, que era el rival a batir, sobrado incluso, ¿no? O sea, De hecho, en realidad, el rival a batir era el propio Sainz. sí, o sea que en ese sentido parecía que Ferrari iba a tener una opción bastante importante porque incluso Red Bull y otros decían, ostras, aquí Ferrari está yendo, no sé qué hacen exactamente, pero están yendo especialmente fuertes, ¿no? Y sí que fueron fuertes, pero al final la victoria cayó del mismo lado que ha caído. A excepción de una carrera, pues el resto de carreras han caído siempre para el lado de la misma escudería, ¿no? Que es Red Bull. Después, en comentar más allá de la clasificación, así cosas destacadas, pues fue también que Hamilton se quedó en la Q2, que yo creo que tampoco fue un gran fin de semana para Hamilton, porque después en carrera, pues sí, recuperó posiciones y tal, pero tampoco estuvo a la altura de, por ejemplo, de lo que pudo hacer Russell, ¿no? Russell, que clasificó cuarto y después en carrera iba para quedar en esa posición. De hecho, cruzó la línea de meta cuarto, pero como tuvo una sanción de 5 segundos por chocarse con Verstappen, acabó octavo, ¿no? Pero, y eso hizo que quedara por detrás de Hamilton, pero realmente Russell estuvo bastante más fuerte que Hamilton este fin de semana. Y Fernando en esta ocasión fue décimo. Parecía esperanzador los primeros libres. Parecía que el Aston Martin iba a tirar también aquí, pero al menos en clasificación, Stroll se quedó en Q2, Fernando sí que consiguió pasar a la Q3, pero ya en la Q3 lo máximo fue décimo. Y después en la carrera, pues sí que pasaron cosillas y hubo algún piloto que avanzó muchísimas posiciones, entre ellos Stroll, que salía finalmente aplicando todas las sanciones y tal. Stroll salió. ¿Dónde salió Stroll? Stroll salió 19º, ¿no? Porque también Stroll acumuló una sanción de 5 posiciones por adelantar con bandera amarilla y salía penúltimo. Y al final Stroll acabó con sanciones y con ayudas y lo que fuera, acabó quinto. O sea, hizo muy buena carrera, ¿no? O sea, de salir penúltimo Mira, a acabar quinto. ahora mismo, o sea, como siempre, estoy repitiendo la carrera, vuelta 23 va segundo. Sí. De hecho, es que fue un poco también raro porque en la salida, ya pasamos a la carrera, en la salida hay dos pilotos que hacen un trompo, que justamente son Fernando Alonso y Carlos Sainz. Los dos, ellos solitos, hacen un trompo en la salida. Parece ser que la razón detrás de los trompos era una combinación de que los neumáticos aquí en Las Vegas pues se enfriaban a una rapidez morrocotuda y sumado a lo que contábamos antes, que había pues zonas parcheadas con sepiolita o lo que hacen para que sorba el aceite, un aceite que se había depositado en la parrilla de salida por estos coches que pasean a los pilotos, ¿no? El Driver's Parade, ¿no? Pues eran coches históricos, creo, y soltaron aceite y lo parchearon. Y bueno, pues entre que los neumáticos estaban fríos y que la pista estaba sucia, pues al menos Carlos lo que dijo es que esto era el causante de que él trompeara, ¿no? Y en el caso de Fernando iba camino de una mega salida porque el tío se metió que parecía que iba a salir de la primera curva, no sé, cuarto o quinto, pero hizo el trompo y bueno, claro, pues la carrera un poco se le complicó a partir de ese trompo, ¿no? Porque si no llega a hacer el trompo, pues seguramente hubiera podido estar cerquita de lo que logró Stroll o mejor, ¿no? Aún así pudo recuperar hasta finalmente el 9º puesto, que, bueno, teniendo en cuenta que haces un trompo nada más arrancar la carrera, acabar 9º, pues ni tan mal, ¿no? Pero bueno, es que Stroll acabó quinto recuperando de salir penúltimo. O sea, es que una carrerita de Stroll a veces le damos palos,
la mayoría de ellos merecidos, pero aquí las cosas como son, entre pitos y flautas, entre lo de Russell, entre cómo fue la carrera que salieron que hubo un par de safety cars o algo así, sobre todo el de provocado por el incidente entre Russell y Verstappen, ¿no? Donde ahí hubo ciertas pececitas que se dejaron en la pista y al final se sacó safety car. Ese safety car favoreció a Pérez, sobre todo, porque pudo acortar su parada y se metió en la lucha por una Es que Pérez hipotética- también. Pérez, aparte de que no salía muy adelante precisamente, también que También, sí. digamos, lo de siempre en él. O sea, no llegó a la Q. Creo que también se quedó en la Q2, ¿no? Ya no me Sí, acuerdo. se quedó. O sea, el tema de corregir, pasar a la Q3 y quedar cerquita de Verstappen, eso no lo ha acabado de solucionar. Pérez aquí clasificó 12º, pero después en carrera, la verdad es que aquí sí que se mostró. Lo hizo bien. Se mostró Pero es que fuerte. encima en la salida, también, o sea, no recuerdo con quién y mira que lo vi hace poco, pero no me fijé exactamente cuál fue el incidente que tuvo él, pero también se dio contra alguien porque tuvo que cambiar el morro. Fue de los que tuvo que entrar, con lo cual también otro de los pilotos que saliese donde saliese, a las primeras de vuelta, pues atrás de todo, ¿no? Sí, pero le apareció el safety car en el momento Justo. adecuado y mira, pues, No, pero es que además tuvieron la suerte de que el primer safety car ya consiguió que se juntasen todos los coches, ¿no? O sea, que en vez de andar a media, bueno, a no sé tantos, a veintitantos o treinta y tantos segundos, ya de principio, pues con ese safety car ya se juntaron todos los coches. Con lo cual, bueno, pues ya tampoco era tan complicadísimo, ¿no? Al menos ya unas cuantas vueltas las ganaron o sea, todas las vueltas que hubieran necesitado para llegar hasta el resto de coches a coger los trenecitos, se lo ahorraron. Pero es que luego encima eso, con el segundo safety car, Pérez salió bastante. Pero bueno, oye, los safety car están ahí y hay que saber aprovecharlos y también es parte de la sí. estrategia, ¿no? Con lo cual, yo en ese sentido, nada que objetar. Quizás lo sorprendente fue después de ese safety car, que hubo un momento de la carrera muy guapo donde veíamos a Leclerc primero y Pérez segundo y Verstappen que venía recuperando tercero. Digo que venía recuperando porque claro, en la salida Verstappen pues obligó a Leclerc a irse fuera a pista, ¿no? Y al final le cascaron 5 segundos de sanción a Verstappen. Es cierto que en Red Bull pasaron del asunto, no le devolvieron la posición a Leclerc y dijeron, tú hiciste bien, o sea, tira millas y ya, si nos quieren poner la sanción, que nos la pongan, ¿no? Aquí volvemos a comentar lo que pasó, creo que hace unas cuantas carreras fue Russell, ¿no? Creo, que claro, al final aquí Verstappen pues se beneficia un poco del asunto este, ¿no? Pero bueno, le cayeron 5 segundos y esos 5 segundos, bueno, pues los tuvo que cumplir en la parada, con lo cual no pues salió un poquito más retrasado de lo que debería y fue recuperando hasta pasando a todo el mundo y tal. Y se encontró con Russell, tuvieron este toque. Y bueno, al final, pues ya digo, hubo un momento de la carrera que estaba Leclerc liderando y detrás venía Pérez y Verstappen. O sea, teníamos los 3 primeros en cuestión de que un par de segundos, una cosa así, a falta de ¿qué? 15, 20 vueltas, que no se ve todos los días en Fórmula 1 esto. Y finalmente Verstappen adelantó a Pérez. Era en plan Verstappen, venga, vamos en plan equipo que nos papamos los dos. Verstappen consiguió adelantar a Leclerc y Pérez a priori también consiguió adelantar a Leclerc, ¿no? Bueno, es cierto que previamente Pérez le adelantó a Leclerc se la devolvió, algo así, y bueno, pues esto, al final Pérez consigue adelantar a Leclerc y faltando una vuelta, o sea, ya en la última vuelta, pues Leclerc le mete el coche a Pérez, una maniobra de las mejores de la temporada y ¿qué era? 3 curvas después, Leclerc cruza la línea de meta segundo, ¿no? Tras adelantar a Pérez en la última vuelta. Sí, además con la
no como en la carrera anterior, que Fernando le hizo exactamente lo mismo, pero al menos hubo la emoción hasta el final en Brasil, ¿no? De sí, y de hecho fue por fotofinish, lo de quedar Fernando por delante de Pérez, ¿no? Digamos que aún tuvo poder de reacción, pero es que en este circuito no. En este circuito ya, una vez que le adelantó Leclerc, ya no había Ya, manera, pero ¿no? de segun- recuperar esa posición, con lo cual, segunda carrera consecutiva que le vaya palo, pasa, debe fastidiar vaya un palo. poquito, ¿no? Sí, sí, o sea, tuvo... La verdad es que no es algo deseable. En fin, Sí, no, es aparte que porque era un no Red quiero Bull hacer mucha sangre, y era un Red pero Bull, iba con un neumático más fresco que Leclerc. Dices a priori, tienes todas las de ganar con respecto a Ferrari, ¿no? Pues sin embargo, Leclerc supo defenderse bien. Verstappen, evidentemente, en cuanto pasó a todos, a pesar de que llevaba el coche tocadito, llegó a romper el DRS, que era bastante efectivo aquí en zona de DRS y tal. Y Verstappen sigue teniendo un extra sobre el resto. Y en cuanto adelantó a todo el mundo, puso distancia. No mucha, es cierto. Esta ha sido quizás una de las carreras así de la temporada que más, dentro de las que más le ha costado ganar, no la que más, pero dentro de las que más. Pero bueno, Leclerc supo defenderse bien, al final pues le virló la posición a Pérez. Es cierto que Pérez con esta posición, con este podium y con Hamilton quedando más atrás, pues matemáticamente ha finiquitado la segunda posición en el campeonato, con lo cual Red Bull ya tiene lo que quería, que era ganar los dos campeonatos y que sus dos pilotos fueran primero y segundo. O sea que ha hecho iba a decir un perfect, casi está rozando el perfect, ¿no? Porque queda una carrera que seguramente ganará Red Bull, con lo cual es que solo se les ha escapado que la carrera de Singapur con Carlos Sainz. El resto es que sí. la temporada Pero es que es... aparte, yo no llevo la cuenta, pero me da las... O sea, así a ojo, ganó todas menos 3. O sea, Sí, que ganó Sainz de momento sí, y 2 de Pérez y Pérez una que de ganó Sainz. 2. Sí, sí. Ha ganado todas menos 3. Pues, o sea, Es que ya es lleva que, 53 victorias. O sea, hostia, es que hablábamos yo, hace nada de que Hamilton cada temporada aumentaba su cuenta de victorias de 12 o 13 en 13 y Verstappen ha dado un paso sobre eso y cada año acumula de 20 en 20 o está sobre eso. Evidentemente está aprovechando la extensión del calendario, pero es que muy fuera de serie. está a otro nivel, Y Yo por sí la que es parte verdad de... Sí, José. que en cuanto a a esa batalla de Leclerc con los dos Red Bull, yo estuve toda la carrera con la sensación de que Leclerc había tenido muy, muy mala suerte. Leclerc, en general, Ferrari, porque todo el fin de semana, hasta la propia carrera, o sea, hasta que empieza la carrera, digamos, Ferrari había sido claramente el mejor equipo. Leclerc hizo la pole y Sainz hizo segundo, y si no es por el accidente, hubiesen salido un 1-2 y claramente para mí eran los mejores. Y luego durante la carrera, pues hay incidentes en la salida, tardan en ponerle la sanción a Verstappen y cuando se la ponen lógicamente son 5 segundos que en ese momento quizás son menos dañinos que hacerle devolver la posición. Luego hay un safety car que siempre el segundo safety car, el del accidente o el toque con Russell, siendo Verstappen el perjudicado de ese toque, porque Russell choca contra él, resulta que ese safety car le viene genial a Verstappen porque le mete en la pelea y le permite pasar a Leclerc sin ningún problema. Luego la batalla entre Leclerc y Checo parecía en esas últimas vueltas que ya estaba todo perdido porque Checo claramente venía más rápido y lo termina pasando, y cuando Leclerc consigue volverlo a pasar, para mí fue como un poco de, no sé, justicia divina de, bueno, mira, al menos Ferrari debería haber ganado la carrera, pero se va a quedar con una segunda plaza porque es que vaya mala suerte han tenido este fin de semana. Sí, pero Entonces, acuérdate también que Leclerc
o sea, Pérez consiguió en estas últimas vueltas había conseguido pasar a Leclerc porque Leclerc había cometido un error, que se pasó de frenada y... Sí, pero si no llega a haber ningún safety, posiblemente Leclerc hubiese tenido 8 o 10 segundos de ventaja con Verstappen toda la carrera y aunque hubiese cometido un pequeño error, no hubiese pasado Hombre, nada. yo creo que Es Verstappen más, iba a quedar más, por o sea, encima del sin safety o a ver, haya salido el safety o no. No sé, a yo no Verstappen lo le tengo tan vinieron muy bien claro, los ¿eh? safety, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro, porque, o sea, hablando ya de, o sea, de por qué está Ferrari tan cabreado, tiene muchas razones. Porque es que si no llega a haber sido por la alcantarilla, lo decía José, hubieran salido primero y segundo. Entonces, no creo que le hubiese sido tan sencillo a los Red Bull, porque ya habrían tenido que adelantar a dos. Y bueno, a poco que no hubiera habido un safety car o que el safety car hubiera caído en otras circunstancias, no lo hubiera tenido tan fácil Verstappen, ¿eh? Yo no digo, o sea, son muchos futuribles, pero a mí que esta carrera al final la hubiese ganado un Ferrari, no me hubiera extrañado. Y probablemente hasta me hubiera parecido justo. Porque es que es eso, o sea, Sainz no sale segundo, no por su culpa, sino por culpa de la alcantarilla. Después, en la primera vuelta, o sea, en la primera curva, Verstappen queda delante de la manera en que lo hizo. Si no recuerdo mal, hasta... No, iba a decir que la sanción le pilló también con un safety car, pero no. No, la sanción la pagó en una parada normal y corriente. Pero vaya, que si hubieran hecho labor de equipo entre Sainz y Verstappen, perdón, entre Sainz y, o sea, entre Leclerc y Sainz haciendo un poquito más de tapón Que esa es otra. o Igual entonces, pues Verstappen... suponemos que igual hacen de equipo, pero no sería la primera vez de que se tiran cuchilladas nada más arrancar la carrera. Sí, pero las cosas como son. Si Sainz iba por detrás, si en Ferrari dicen a mantener las posiciones ya no sé qué, Sainz iba... En eso es un bastante mejor jugador de equipo que el propio Leclerc. ¿Eh? Y bueno, quiero pensar que Ferrari sería lo suficientemente inteligente como para decir, venga, Bueno, tenemos la sí, oportunidad. en Singapur Leclerc acabó ayudando a Carlos, ¿no? Fue un poco pieza fundamental para que Carlos aguantara, o sea, hiciera efectivo el plan que tuviera Ferrari para acabar ganando, ¿no? Porque sirvió precisamente de muro. Hubieran podido pasar cosas, y ya te digo, si ese safety car cae en otras circunstancias... El safety car ayudó a los dos Red Bull, ¿no? Quizás el que más era Pérez, que es el que estaba más en fuera de secuencia, ¿no? Habiendo parado en la primera vuelta y tal, estaba un poco ahí, iba a acabar estando con los neumáticos un poco a ver dónde paro, ¿no? Y justo salió el safety car y digo, mira, entro y me reposiciono en la carrera genial, ¿no? A Verstappen también le vino bien, es cierto, bastante bien, pero es que Verstappen consiguió salirse de la influencia que Leclerc perdiera el DRS. Y aquí había unas rectas de campeonato bastante efectivo, o sea... Esa fue la diferencia sobre todo con Verstappen Checo. tenía Si el Checo coche... hubiera conseguido sacarle dejar fuera de DRS a Leclerc, pues hubiera acabado segundo. Y Verstappen llevaba un poco el coche tocadito. ¿Cuánto? Poco, seguramente, pero tocadito. O sea, te quiero decir que iba bien. Tenía un fuelle extra. Que le hubiera Está claro que costado... es Sí. imposible saber lo que hubiera pasado. Pero yo tengo la sensación de que Ferrari esta vez lo tenía todo para ganar y no han ganado no por culpa de ellos, sino en este caso por pura mala suerte. No sé, que luego a lo mejor sí, Verstappen en carrera hubiese podido ir rapidísimo y hubiese vuelto a quedar primero. Pues a lo mejor sí. Pero Pérez no hubiera quedado en el podio si hubiesen estado los dos Ferrari sin esa mala suerte. Como poco hubiesen quedado segundo y tercero. Y encima Ferrari va muy lindo. Está con rojo y blanco. Yo he visto tonterías. Hablando de rojo y blanco, no entiendo lo de los monos de Red Bull en el podio, ¿eh? Pero bueno, de eso hablamos luego. Eso sí que fue bastante ridículo. Bueno, después, evidentemente hubo una parte de carrera con estos tres, Verstappen, Leclerc y Sainz, y después hubo otra parte de carrera a partir de estos. A priori
iba a estar capitaneada por Russell, pero con esto del toquecito con Verstappen, que yo creo que al final la sanción a Russell, pues sí, es cierto que está bien, pero yo creo que es de estas... Estoy casi rozando y digo, casi, vale, está bien, pero si me dicen que es incidente de carrera no digo nada, porque aquí yo creo que Russell no se esperaba que Verstappen le metiera el coche donde se lo metió y giró el volante y se lo encontró. ¿Está bien los 5 segundos? Sí, pero creo que tampoco protestó, Sí, Russell. pero tampoco, si no se los ponen, tampoco me pongo en huelga, ¿sabes? O sea, tampoco, o sea, no vi intención de Russell de voy a fastidiar a Verstappen, le cierro la puerta o lo que sea. No, o sea, yo creo que simplemente no lo vio. Y es cierto que también si Verstappen se le rompe una rueda tal, quizás cambiaría la película, ¿no? Pero como Verstappen siguió a todo trapo después, digo, hostia, se me hacen como quizás demasiados 5 segundos a Russell, pero en fin, que ahí hubo una colisión y se comió los 5 segundos que al final le acabaron relegando de cuarta posición, que cruzó línea de meta, a finalmente un octavo lugar, con lo cual el fin de semana que no estaba siendo un desastre, pues acabó siendo pues no muy bueno para Mercedes, y eso que venían de Brasil, que tampoco fue especialmente bien, ¿no? Que de hecho... De todas maneras, yo creo que Russell tampoco se puede quejar mucho, porque yo recuerdo en directo cuando veía la carrera y sobre todo viendo cómo fue el golpe y toda la cantidad de piezas que saltaron, digo yo, joder, ha debido de quedar el Mercedes, porque el Mercedes fue el que más machacado quedó por todo el lateral, ¿no? Y yo pensaba, bueno, seguro que ha perdido mogollón de puntos de estos de carga aerodinámica. Bueno, claro, la aerodinámica sobre todo se nota más en las curvas, ¿no? Pero vaya, que yo me imaginaba que el coche iba pues a perder bastantes puestos simplemente por los desperfectos, y en absoluto. Pero bueno, De es que hecho, estos coches, al ser el fondo aún más dependiente de lo que eran los antiguos, es que aunque vayas con un alerón menos, yo creo que tampoco pierde tanto. Porque como la carga principal es el fondo más que nunca, pues algo se nota, imagino, espero, va, que si no, pues, que corran sin alerón, ¿no? ya, pero es que ¿cuál fue hace poco uno que tenía un agujero directamente en el lateral? Y al final, es que no me acuerdo que... No, los agujeros en el lateral, pues sí, vimos Aston Martin, Alpines y tal, con agujeros en el lateral, y eso Hombre, en son... este caso no llegó a tanto, pero desperfecto fue bastante gordo, ¿eh? Sí, sí. Pero eso, en un lateral no... Aquí es cierto que también ayudaban las temperaturas, ¿no? Si llegan a hacer 40 grados, igual hace por refrigeración y tal, con ese tocho de agujero, igual se fastidia. O sea, si llega a ser en Brasil, igual dicen, no, ahí tenemos que abandonar, ¿no? Pero al estar aquí las temperaturas un poquito más frías, pues incluso le ayudó en ese sentido. El caso es que no fue al final, entre pitos y flautas, no fue un buen otro mal fin de semana para Mercedes, con lo cual Ferrari está creo que a 4 puntitos de Mercedes en el campeonato de constructores, algo bastante asequible, con lo cual vamos a ver quién queda finalmente en esa segunda posición en el Mundial de Constructores, ¿no? Y después, como os decía antes, al final esa cuarta posición la heredó Ocon, que hizo buena carrera, la verdad. A excepción del podium que hicieron los respectivos Ocon y Gasly, pues ver a un Alpine en estas posiciones esta temporada no es lo habitual. Aparte, Ocon, todos estos es que salían bastante atrás, ¿no? O sea, son de Q1, ¿no? Ocon, Stroll, después también Carlos con la sanción, pero estos tres que acabaron remontando. O sea, Ocon salía décimo no sé qué, Stroll penúltimo, Carlos salía décimo segundo, ¿no? Pero como hizo el trompo al empezar la carrera, iba de los últimos y al final acabaron cuarto, quinto y sexto. O sea, bien, ¿no? Es cierto que Carlos, que se quedó muy cerquita de Stroll, pero bien, ¿no? O sea... Sí, de todos esos, quizá la decepción fue Gasly, que salía muy adelante y al final...
es el perjudicado, ¿no? Claro, alguien que sube tiene que venir porque alguien pringa, ¿no? Está claro. Sí, pero eso, al final quedó fuera de los puntos y sin embargo, pues eso, Ocon quedó cuarto, que hizo un podio, ¿no? Esta temporada. Sí, Pero los vamos, dos debió han de hecho un ser podio. de los mejores resultados globales de toda la temporada. Con lo cual, ni Sí, tan a mal. excepción del... Claro, es que Ocon tenía el podium que era de Mónaco, ¿no? Y este creo que es el mejor resultado después de eso, o sea que bastante bien. Y después de estos, de Ocon, Stroll, Sainz, vino Hamilton, que como decía antes, yo creo que no hizo nada destacado, creo que salvo el adelantamiento, creo que fue a Gasly, que fue en la curva esta rapidita que hay justo antes de línea de meta, que fue así lo más vistoso. El resto pues no hizo nada destacado Hamilton. Después de Hamilton, con la sanción aplicada, ya Russell, y noveno Fernando. Fernando que, bueno, pues tuvo el trompo que comentábamos antes. Y bueno, pues noveno. Y sí, a mí me sorprendió porque, claro, de cierta manera me sorprendió porque con esto del safety car, pues evidentemente Aston Martin también lo aprovechó y entraron a cambiar neumáticos tanto Stroll como Fernando, con lo cual no había diferencia en cuanto a los neumáticos, y nos encontrábamos que estaba Stroll, venían dos pilotos después de Stroll y después venía Fernando, y yo pensaba, bueno, pues Fernando pues en algún momento dará caza a Stroll y lo acabará superando, algo así, me imaginaba, teniendo en cuenta que llevaban las vueltas llevaban el número de vueltas en el neumático, ¿no? Esperaba algo así, pero no. Fernando no consiguió. Pero es que no llegó en ningún momento a estar detrás Sí, o sea, de los Stroll. pilotos No recuerdo qué piloto era ahí que era el que estaba montando el trenecito. Y Alonso tenía por delante a Sainz, tenía por delante claro, no a eran fácil, Pérez. ¿no? No eran fácil los pilotos que tenía Y, intercalados, pero me sorprendió que Stroll aguantara ahí y después que Fernando no pudiera avanzar más, ¿no? Me sorprendió un poco. Los dos acaban en puntos que, dado el mal resultado de McLaren, porque en el lado negativo está McLaren. Se quedaron en la Q1 los dos, y después Lando Norris, al empezar la carrera, pues tuvo un problema con el coche, creo, ¿no? Y se fue a la escapatoria y se dio un buen trompazo, con lo cual ese coche cao. Y después Piastri, que también salía de los últimos, sí que fue recuperando y tal. Evidentemente, no sé. Piastri sí comentó, o sea, yo creo que cometió un error muy gordo. Y es que cuando entró a cambiar, volvió a poner, o sea, salió con duros, y cuando entró en el primer pit stop, volvió a salir Sí. con duros. Con lo cual, no le quedaba más remedio que hacia final de carrera volver a entrar para poner un juego de neumáticos diferente. Y yo creo que eso le jodió la carrera. Si no, hubiera acabado en los puntos y bastante Ya. arriba, ¿eh? No, sí. Antes de entrar a boxes estaba entre los 5 primeros. Pues eso. Ahí McLaren Entonces, la cagó en la estrategia. no estuvo muy acertado con la elección de los neumáticos para cada stint, ¿no? Porque, Y de hecho, lo que consiguió de esa manera, eso sí, fue la vuelta rápida. sí, eso sí, llevó el punto. Que a de unos la vuelta cuantos rápida. en la porra os fastidió seguro. Sí. Bueno, eso, la verdad que la posición con respecto a Aston Martin, yo creo que McLaren, salvo que pase algo no previsto en Abu Dhabi, yo creo que la tiene asegurada la cuarta posición, ¿no? Porque creo que son 11 puntos, y en donde se suelen mover estos equipos, salvo que Aston Martin haga podium, un doble podium, o tercero y cuarto y quinto, y que McLaren no puntúe, va a ser difícil que Aston Martin le recupere esos 11 puntos. Pero bueno, hace 3 carreras parecía que McLaren incluso se iba a acercar, si me apuras, a Ferrari, y al final Aston Martin, escasas, pero aún tiene alguna posibilidad de soñar con
virarle la cuarta posición en el Mundial de Constructores a McLaren, lo cual pone de relieve lo que comentamos muchas veces durante la temporada, que si Stroll estuviera un poquito más acertado, esa cuarta posición era de Aston Martin seguro. Bueno, es que no habría ni pelea. O sea, Es que ves los puntos, es que Alonso está empatado con Sainz en el Mundial con 200 puntos. ¿Y cuántos tiene Aston Martin en el...? 273. O sea, es que no sé cuánto es. Voy a hacerlo ya por curiosidad. Sí, si tiene sobre un 70 y pico por ciento. Un 73% de los puntos de Aston Martin son de Fernando Alonso. Claro, O sea, que pasada eso. Con que Stroll hubiese hecho 100 o 120 puntos, no habría pelea. Que estamos en los últimos programas hablando de la bajada de rendimiento tan grande que ha tenido Aston Martin, que McLaren le ha comido la tostada, que sí, que todo eso es verdad, pero que aún así están en la pelea y todos esos puntos son gracias a a Fernando Alonso, que con un piloto que hubiese hecho algunos puntitos más, incluso bajada de rendimiento y todo, esa posición en el Mundial estaría más que asegurada. Estamos hablando de que Fernando Alonso tiene en el Mundial los mismos puntos que Carlos Sainz. Y Ferrari este año está bastante bien, ¿eh? Y Carlos ha conseguido una victoria, que Fernando pelea por esa victoria. Bueno, unos que se fueron para abajo fueron los Williams, ¿no? Que sí, pasaron a la Q3 los dos y genial, pero yo creo que esto ya lo esperábamos casi todos, que sí, en la clasificación muy guay, pero después en carrera se fueran un poco hacia abajo y finalmente fue lo que pasó, ¿no? Desaparecieron del top 10. Una lástima, porque Williams le falta ese puntillo para, pues, un poco, si sale sexto, pues acabar en la carrera sexto mejor, ¿no? O sea, se nota que ahí aún no han dado el pase de ser un equipo de la parte baja de la parrilla a dar un salto hacia adelante, ¿no? Y por el resto, yo al menos no tengo mucho que comentar, ¿no? Al final, la típica paja de las últimas posiciones, ¿no? Magnussen, Ricardo, Wang Yuzu. La verdad que aquí los AlphaTauri no estuvieron muy allá, a diferencia de lo que pasó en las carreras anteriores, sobre todo México con Ricardo. Y después Alfa Romeo tampoco fue nada destacado Alfa Romeo y Haas, pues la tónica de Haas. Aquí creo que Hülkenberg llevaba la especificación vieja y Magnussen llevaba la que estrenaron en Austin. Haas, está claro que Haas acaba siendo el peor equipo de la parrilla, ¿no? Y mira que Alfa Romeo ha peleado por ello también, pero a estas alturas de... Alfa Romeo, en esta carrera yo disculpo un poquillo al menos a Bottas, porque también fue de los que, se comió sin a comerla ni Fernando, ¿no? beberla, fue el peor, o sea, aparte de, o sea, cuando Fernando trompea, al que le fastidia la carrera es a Bottas. Que también lo que es increíble es que, o sea, yo lo pensé después, pero un trompo Fernando, Sainz yo creo que no llega a dar un trompo del todo, pero vamos, también... Sí, Carlos da un trompo, sí. Bueno, pues en la primera curva, dos tíos de los que no o sea, vamos, que no es que salieran delante de todo, pero digamos que de la mitad hacia arriba hacen un trompo y prácticamente no pasó nada. Sí, y aparte un ángulo de 90 grados que dices, aquí puede causar un destrozo, ¿no? Con un trompo, pero sí, como tú dices, no. Para bueno, lo que pudo haber pasado. Cosmético y ya está. Uh-huh. Y bueno, es que llegamos a un Gran Premio de Abu Dhabi, última cita, donde hay muy pocas cosillas que decidir, ¿no? O sea, yo ya la verdad no sé vosotros, pero tengo ganas de que acabe ya el campeonato, ¿no? Porque es que está todo el pescado vendido desde sí, es cierto que al principio de temporada, con esto de que Fernando lo veíamos ahí arriba, pues dice, qué guay, tal.
pero a lo que eso empezó a desaparecer y Verstappen empezar a acumular victorias y tal, es que ya lo he comentado en más de una ocasión aquí en el podcast que sí, que las carreras, alguna carrera ha tenido su miga y tal. Esta, por ejemplo, estuvo guay y tal, no digo que no, pero claro, sin la pimienta esta de jugarse un campeonato, tal, pues a mí me pierde un poco la historia esta, ¿no? Se me hace incluso un pelín largo, porque al final, ¿esto qué es? Para acumular el currículum de Verstappen, porque poquillo más que hay, ¿no? Alguna cosa hay, ¿no? Que igual Ferrari con Mercedes en el Mundial de Constructores, Aston Martin, McLaren también, después en el de pilotos a ver qué pasa pues con esa posición de Carlos y Fernando, que seguramente pues bueno, igual hasta Norris, que está a 5 puntos de ellos, vete tú a saber, queda por encima de ellos, una cosa así, bueno. Es importante también, ahora que lo veo, que Carlos quede por delante de Leclerc en el Mundial de Pilotos, ¿eh? Es importante. Eso lo tiene prácticamente asegurado, ¿eh? Sí, porque los dos tienen que renovar y bueno, parece ser que van a renovar los dos, ¿no? Pero yo si fuera Carlos Sainz digo, mira, chavales, o sea, con las mismas condiciones que el otro, que va a ser el segundo año consecutivo que quede por delante en el Mundial de Bueno, Leclerc, está ¿no? asegurado no está. Son 12 puntos. O sea, tiene que ganar Leclerc y Carlos. Tienen que quedar cerquita. O sea, es decir, si Leclerc queda segundo, pues hay tercero. Malo será, digamos que malo será. El caso es que puede ser la segunda vez consecutiva que Carlos quede por encima de Leclerc. Y Leclerc, que era la esperanza blanca. Todas las veces posibles, ¿eh? Leclerc era la esperanza blanca de Ferrari. Tío, y no puedes quedar por encima de Carlos, que ha tenido su mala suerte y todo lo que tú quieras. No digo que no. Pero. Porque es el segundo año, ¿no? Que comparten equipo. No, segundo o van tercero 3 ya. No me acuerdo. Van ya. 3. Y al margen de esto, pues tampoco hay mucha historia, ¿no? O sea, A mí lo que me mola de Abu Dhabi es que recuperamos los horarios normales. O casi normales, porque la carrera va a ser a las 2, no a las 3. Pero, ostras, de verdad, parece que no. Y mira que me mola, ¿eh? O sea, a mí lo de madrugar, por ejemplo, no me importa. Y cuando son así también a última hora de la tarde, pues me tiene su gracia. Pero cuando ya van tantas carreras seguidas que no son a la hora habitual, ya como que recuperarlo me mola. Entonces, bueno, pues mira, me apetece un fin de semana más de Fórmula 1 con mis ritmos normales y de los que me molan. Pero por lo demás también esta temporada quizá es la que se me ha hecho más larga de todas, Bueno, de todas estas últimas. Sí, se me ha hecho bastante larga. Y eso que yo que sé, pues por ejemplo, la semana pasada fue otro subidón, otra de esas carreras que acabas de pie, de la emoción, con lo cual, vale, no, desde luego lo del primer puesto olvidémonos, hay emoción cero, pero ha habido muchas carreras para recordar esta temporada, ¿no? No, en general la temporada no ha estado mal. Había un momento, como siempre, ¿no? Momentos altos, momentos bajos. El problema es el de siempre y el que adolece este deporte, y es que históricamente, salvo momentos muy puntuales de los campeonatos, al menos en los últimos, vamos a decir, 20 años, salvo momentos muy puntuales en los que hay lucha por el campeonato, lo normal es que haya un claro dominador y vemos claro quién va a ganar el campeonato desde muy pronto. Pasó con Schumacher, luego pasó con los años de Vettel, luego pasó con los años de Hamilton y ahora está pasando con Verstappen. No sé si me comió alguno por el camino, pero ha habido pocas temporadas de lucha real por el campeonato de pilotos hasta el último momento. Y las temporadas que ha habido esto las recordamos como grandes batallas épicas. Yo todavía me acuerdo de Alonso parado detrás de Petrov
14 o 15 vueltas en la Jo, curva. cállate, tío. También eso no lo Casi- puedes olvidar, ¿eh? No, no es por casi- mal, ¿eh? Casi echo de menos también el del 2021 entre Hamilton y Verstappen, ¿eh? Claro, creo que ese ha sido el último que hemos tenido con lucha real, ¿no? Y Bueno, bueno, entre comillas. fue muy discutible. Fue muy Real, discutible porque, y dirigida. Toto Wolff bueno, aún quiero tiene decir, resquemor, ¿eh? lucha, me he explicado mal, no lucha real, lucha hasta la última carrera de la temporada. Y bueno, y la decisión de ese mundial, casi que prefiero, eso sí que lo quiero olvidar, más que lo de Alonso detrás de Petrov. Pero sí, o Pero sea, si te dicen yo creo que ese que... es el gran problema. Aquí, si no fuese por eso, mm, las carreras en sí son divertidas. ¿Sabes? A ver, por lo general, es verdad que hay circuitos que no favorecen nada el espectáculo, pero por lo general siempre hay cosas que rascar. Lo que pasa es que nos aburrimos de que siempre gane el mismo. Pero igual me, no sé, igual me contradigo con algo que dije antes, ¿no? En otros podcasts me refiero, pero que un tío pueda ganar 19 de 22, como es el caso de Verstappen, de momento tiene 18, pero puede llegar a ser 19, son una cantidad de victorias, o sea, es que más de un 85% de un campeonato, dices, esto debió ser un truñaco de campeonato tremendo, ¿no? Cuando alguien gana cerca de 9 de cada 10, es que tiene que ser un truñaco tremendo. Pues tampoco fue, diría que ha sido... Yo recuerdo campeonatos de Schumacher que era auténtico, aquello era infumable, ¿no? Eran menos carreras incluso, parecía aliviar eso, pero eran... Y también alguna temporada de Mercedes que aquello era infumable tampoco. O quizás no sé, lo veo de Yo me diferente forma ahora repito, con la pero es que distancia. yo creo que es porque no ha sido única y exclusivamente cosa del coche, sino que hemos visto que o sea, la superioridad del coche, vamos, ha habido grandes premios que ha ganado Verstappen con, no sé, haciendo sudokus para no aburrirse. O sea, de una superioridad brutal. Pero también es cierto que ha ganado muchas carreras en las que no lo ha tenido tan sencillo. Ha tenido que remontar, no ha salido delante, esta misma carrera. Entonces, aparte de tener el mejor coche, hemos visto que muchas veces también él ha dado ese pasito más, ¿no? Y yo creo que por eso no nos parece una monotonía de campeonato como ha habido otros. Porque, yo qué sé, cuando Hamilton o sea, ganaba, no hacía este porcentaje de victorias. Entonces yo creo que Verstappen o sea, ha llegado a este porcentaje tan alto porque ya no es solo tener el mejor coche, es que claramente es el mejor piloto. Y entonces ha habido momentos en los que lo ha demostrado. Sí, o sea, estoy contigo que seguramente sea eso, ¿no? Y de ahí la percepción que tengo, ¿no? Pero De hecho, joder, llega a ser un piloto de los que me caen bien y entonces ya ni te cuento. ¿no te cae bien Verstappen? Bueno, bien, No, a mí Verstappen... A ver, ya me caía mucho peor de lo que me cae. Yo los inicios de Verstappen, Bueno, al principio no quiero ni era un acordarme. poco cretino, sí, al principio sí. Y La moderación le ha sentado bien, tanto el pilotaje Sí, como fuera. a mí lo que me pasa es que yo le eché la cruz a Verstappen hace años y ya, pero no puede recuperar mi corazoncito. Pero tiene algún Pero que bueno, otro ramalazo que dices, hostia, tío, pero cállate. Pero, por sí, ejemplo, sí. que haya un piloto que no tenga ningún problema en si tiene que rajar de la FIA o de la propia Fórmula 1 y lo suelte y tal, pues a mí esas cosas me gustan. Ya después otras sobradas y tal, digo, pues esa, evidentemente no. Después esto de la clasificación, que lo hablaba con Juan antes de empezar a grabar, esto que hizo en clasificación con Ocon, de que sí, Ocon le pudo estorbar, que ya sabemos que Ocon le encanta poner una sonrisa y clavarte al pelo detrás, pero la contestación de Verstappen fue tirar el coche para joderlo, y aparte lo reconoció cuando se lo preguntaron. Dices, hostia, tío, esto es de piloto
Es muy, muy Qué mal rencoroso piloto, también, tío. yo creo. No olvida. Ni olvida ni O sea, perdona. eso es de rencoroso y de vengativo, tío, tío, o sea, que Ocon, ya sabemos que Ocon es un... Sí, tampoco es que sea santo de nuestra que vale, devoción, que sí, que te reconozcamos. pica y tal, que el tío es un cabrón, o sea, lo sabemos todo, pero tío, que tienes, ¿cuántos puntos tiene Verstappen? 600, tiene 549 puntos, o sea, o sea, tío, estás por encima de Ocon 30.000 veces, tío. ¿Qué te pasa a él? Pues allá él, tío, que se divierta, tal, o sea, que en el foro seguro que le fastidió y tal, pero tío, o sea, y no le cayó sanción, o sea, me sorprendió también que hagas eso en clasificación y tal, le metas el coche y tal, y ni se investiga ni hostia, me recordó un poco lo que pasó en Singapur, ¿no? Que os acordáis que también hizo una pirula y no se le sancionó y después al llegar a Japón los que me dicen, sí, debimos poner una sanción a Verstappen. En fin, son estas cosas de Verstappen que a mí particularmente no me acaban de convencer de él, pero bueno, en la pista a día de hoy es el mejor. Eso yo creo que si alguien lo duda, yo creo que está terriblemente equivocado en dudarlo porque, ostras, esto no lo logró nadie en la historia. Nadie. En la antigüedad, en la más modernidad, esto no lo consiguió nadie. Lo que está logrando él no lo consiguió nadie. Nadie. Alguien se ha acercado, pero nadie lo consiguió. Y no tiene pinta de parar. No tiene pinta de parar. Joder, estoy viendo ahora mismo la ultimísima vuelta. Va todavía Pérez por delante de Leclerc. Y os lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no tenía pinta ni de cerca de que fuese a adelantarlo, ¿eh? Hasta te diría que llegó a estar fuera de DRS así a ojo bastante parte de la vuelta. Pero claro, es que la última recta es tan larguísima. Sí, en la esta de strip, ¿no? Dices. Y aparte, joder, es que, hostia. Es que yo creo que Pérez no era consciente de que lo tenía detrás, ¿eh? No, Porque es que le seguro deja un no. hueco que no tiene sentido eso, ¿eh? No pensaba que le iba a tirar el coche, seguro. Seguro, ¿no? Después también Leclerc, ostras, hay que tenerlos, ¿eh? Porque el tío se había pasado de frenada antes y aquí con las largas rectas los neumáticos se enfriaban, que era una pasada. O sea que el tío también apostó y le salió bien la jugada. Pero es que, daos cuenta, o sea, con todo lo larga que era la recta, lo adelanta ya en la curva, ¿eh? O sea, lo adelanta por frenada y porque le dejó el interior. Es un fallo gordo de Checo Pérez, ¿eh? El no haber quedado segundo esta carrera. Pero en Red Bull fin, están bueno. contentos, que van a ser primeros y segundos. Ha conseguido Mira, el y el objetivo. segundo puesto ya lo tiene asegurado eso. Ha conseguido el objetivo y Red Bull ya puede vender camisetas de temporada perfecta, ¿no? El caso es que, bueno, ya pasamos a Abu Dhabi. Abu Dhabi, como decía, juega unos horarios así más normalitos para acabar la temporada, que buena falta hacen. Los primeros libres son a las 10:30, los segundos libres 2 de la tarde, terceros libres, esto ya el sábado 11:30, clasificación 3 de la tarde y el domingo la carrera a las 2. Después neumáticos, pues los mismos que Las Vegas, C3, C4 y C5, los más blandos que tiene Pirelli, y después en cuanto a zonas de DRS, pues las típicas ya de Abu Dhabi, que son las largas rectas estas que tiene el circuito, ¿no? Entre la 5 y la 6 y después entre la 8 y la 9, ¿no? Y ambas con zonas de detención independiente. Este año, como novedad en Abu Dhabi, creo que han reasfaltado el circuito, si no voy mal. Y también he visto que han hecho un podium nuevo estilo el de Monza, como novedad del circuito y poquito más. Ya como os decía, yo con ganas de que se acabe esto, ya tomar unas vacaciones y esperar que el 2024 salga un poco con más emoción en la lucha por el campeonato. Pues sí, no mucho más que comentar, la verdad. Vamos a ver qué pasa en Abu Dhabi. Una carrera normal, entre comillas. No hay
No hay nada estrafalario con respecto a lo que ya conocemos. Y pues nada, fin de temporada, de una temporada muy larga, y esperemos que sea al menos una carrera divertida para cerrar la temporada con buen sabor de boca. Aquí AlphaTauri trae mejoras, ¿eh? Han dicho que traen un paquete de mejoras importante. Ellos tienen A su bola, ¿no? Qué cachondos. tienen un biorritmo diferente al resto de escuderías. Empezaron más tarde la temporada se conoce. Y sí, han dicho que traen un paquete de mejoras importante, ¿no? ¿Qué Evidentemente, pasa? Que se los llevaba Seuri y se les retrasó el envío. Dijeron que habían pasado. Que Y no que no estaban les en co- casa. Y yo pasé por allí, pero no había nadie en casa. sí, Y entonces no- evidentemente, para casi que les van a sacar tajadas si funcionan en 2024, ¿no? Pero sí, es un poco extraño leer que una escudería dice que en la última carrera de una temporada de Fórmula 1 trae un paquete de mejoras importante. No suele ser lo habitual, pero sí, aquí ha pasado y seguramente si buscáis las noticias lo habréis leído, ¿no? Además de que, ¿os acordáis que os conté que se hablaba que AlphaTauri el próximo año va a cambiar de nombre? Eso seguro, ¿no? Pero se hablaba que pintaba que lo iban a llamar, no sé si os dije Hugo Boss Racing o Adidas Racing, uno de esos, ¿no? Esos ha muerto. Parece que finalmente lo van a llamar Racing Bulls. Parece que Lo se va a podrías ser... llamar Racing Toro Bulls. Rosso. Mejor. Ya, mejor. pero no. ¿Qué te parecería traducir Red Bull al italiano y llamarlo Toro Rosso? Pues no. A mí me hacían un Que favor, se ha filtrado todo esto y todo el mundo, pero para llamarlo Racing Bulls, ¿por qué no lo llamas Toro Rosso? Es el comentario de todo días, ¿no? Pues no. Al parecer lo van a llamar Racing Bulls y va a haber dos patrocinadores americanos, Visa y Cash App, creo que van a ser. La oportunidad que está perdiendo Red Bull de hacer un partner con Miura y ponerle nombres de toros a los coches y Sí. bueno, se podría liar pardas. Sí. Y Pero brindar no con tiene- coñac, Es soberano. que Red Bull no tiene visión comercial. Sí. No. Y después también el que va a cambiar de nombre pues es Alfa Romeo, ¿no? Aún no sabemos Sauber qué hostias le va a poner el coche la próxima temporada. Pero Pero dicen ya para que... 2024, ¿el contrato con Alfa Romeo acaba ya? Sí, Alfa Yo Romeo creía ya no va a que seguir. tenía un año más. No. Pues nada, será Sauber estos 2 años hasta que entre audio oficialmente, ¿no? Sí, bueno, en teoría sí, pero vete, igual se sacan algo de la manga, ¿no? Mm. No tardaremos mucho en descubrirlo porque creo que un par de semanas ya sale la lista de inscritos para el próximo año donde tiene que estar el nuevo nombre, ¿no? O sea que no va a ser ningún misterio de la parra, ¿no? Y nada, acaba la temporada y Da las clasificaciones, Emma. las clasificaciones, sí. Verstappen, líder, morrocotudo, con una puntuación histórica, 549 puntos a día de hoy. Segundo es Pérez, 273. Tercero Hamilton, 232. 200, como comentábamos antes, están empatados Carlos, pero primero va Carlos porque tiene una victoria. Segundo, o sea, después de él viene Fernando, que es quinto con también 200. Sexto es Norris, 195. Séptimo Leclerc, 188. Octavo Russell, 160. Noveno Piastri, 89. Y cerrando el top 10, Stroll con 73. Y después en el Mundial de Constructores, como os podéis imaginar, pues Red Bull no va a llegar a los 1000 puntos, que a principio de temporada las proyecciones decían que iba a superarlos incluso, pero no es moco de pavo de momento llevar 822 puntos, ¿no? Segundo es Mercedes, 392. Tercero es Ferrari, 388. Ya veis, son 4 puntitos que igual Ferrari lo puede conseguir, ya veremos. Cuarto McLaren, 284 por 273. Quinto, que es Aston Martin. Sexto es Alpine, 120. Y ya damos un salto importante con los 28 de Williams, que es séptimo. Octavo Alfa Tauri con 21, soñando con coger a Williams. Noveno Alfa Romeo, 16. Y último Haas con 12. Y bueno, nos vamos a la porra, Juan. ¿Cómo va la porra nuestra? Pues la porra vuelco al final. O sea, si la cosa no está interesante en lo que al campeonato en sí se refiere, la porra sí que está muy interesante porque
J. Fresu, que yo no recuerdo cuando alcanzó el primer puesto, pero lo perdió la jornada anterior, o sea, en la carrera después tras el Gran Premio de Brasil, pero es que hay otro cambio de líder ahora mismo, ¿no? Y entonces, bueno, los resultados han sido de que el que más puntos ha obtenido ha sido Alf, con 211, seguido precisamente de J. Fresu con 202, tercero Ismael, cuarto quedaron empatados a puntos Lord y Tony con 169, y bueno, Vágaras, What the Fuck, que era el que hasta el que la semana pasada se puso de líder, XB, Manuel y Apelando, los 10 primeros. Los resultados de la regularidad, pues también en este caso no hay mucho cambio, ¿no? También primero Al, segundo J. Fresu, tercero Ismael, cuartos Lord y Tony, y Vágaras, What the Fuck, y vaya. Que en este caso los que han enviado un pronóstico sí que efectivamente han quedado por delante de los que no lo enviaron, los que utilizaban el reserva. Y como resultado de todo esto, en la porra, primero ahora mismo está Alf con 3.001 puntos, seguido de J. Fresu con 2.990, es decir, está a 11 puntos de Alf. Tercero What the Fuck con 2.973, es decir, a 25, 26, a 28 puntos. Y luego ya cuarto Lord con 2.953, ya bastante más alejado. Quinto Apelando, sexto Cepies, séptimo Toño Biciclo, octavo empatados BT Racing y tú, Enma, y décimo Jan Bedel. Pero vamos, que parece claro que el podio, lo que son los 3 primeros van a ser Alf, J. Fresu y What the Fuck, pero el orden no está en absoluto decidido para nada. Porque, ya digo, están a poco más que 28 puntos, decía, ¿no? Entre What the Fuck y Alf. Eso es simplemente acertar o no la pole o la vuelta rápida y ya prácticamente es esa la diferencia. Con lo cual, vamos, que interesantísima y bueno, estamos grabando muy tarde, no hemos podido grabar antes. La porra ya está disponible, seguro que cuando escuchéis esto está más que... O sea, probablemente en función también de cuando lo escuchéis, pues igual ya está cerrada porque va a salir este episodio muy tarde, porque encima mañana, que es viernes, tampoco va a poder salir por la mañana, me temo. Y bueno, de todas maneras, que está como siempre a través de la web el enlace, en el grupo de Telegram, y además recibiréis un correo el sábado por la mañana. Podréis cubrir el pronóstico hasta las 3 de la tarde del sábado. Y eso, o sea que está la cosa interesantísima en este sentido. Sí, aquí sí que puede haber sorpresas, como te despiste, como tú dices. Aunque aciertes uno o dos, adiós muy buenas, ¿no? O para arriba o para abajo, dependiendo. Uh-huh. Y bueno. Perdón, lo que no lo dije, en la clasificación general de la regularidad, el podio es el mismo, pero con los puestos cambiados. Es decir, el primero es What the Fuck con 108 puntos, segundo va J. Fresu con 103 y Alf es tercero con 101. Son los 3 mismos, pero barajados. Sí. Ahí también puede haber modificaciones, ¿eh? O sea, parece que no, pero también hay... Sí, pero ya es más difícil. Sí, aquí cuesta más, pero también... Es más difícil. También puede haber. Y bueno, por mi parte, nada más. Ya yo me despido por hoy. Recordad que tenéis ahí la web desdebox.es, donde podéis encontrar toda la información relacionada con nosotros. Yo además os recuerdo que si queréis enviarnos algo en Twitter somos @desdeboxes, aunque también estamos en Mastodon, somos @desdeboxes, @mastodon.social. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Enviadnos un correo electrónico si así lo deseáis a desdeboxespodcast@gmail.com y nada, pues que esto se acaba, amigos. Y nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, t.me/desdeboxes, y ahí estaremos para comentar esta última carrera. Una última carrera que yo no voy a poder ver porque me coge de viaje y no sé si la podré ver el lunes o el martes, o vamos a ver. La semana que viene no sé si voy a poder grabar porque a lo mejor no voy a tener vista la carrera.
A ver si somos capaces este año de, aparte del episodio No te preocupes, Post José. Gana Abu Dhabi, Verstappen. haya un resumen de la temporada. Gana Sí, Verstappen, hombre, algo segundo Pérez, tercero Norris. No te preocupes. Vale, pues ya está. Vista la Norris de tercero. No, hombre, Norris que abandone, joder, y lo digo por Alpine, que sea capaz de arrebatarle yo. Con qué poquito me conformo, en fin.